La etimología de hoy da mucho miedo. Hoy vamos a hablar sobre la terminación fobia, que encontramos en todas las fobias. Agorafobia, acrofobia, aracnofobia y un largo etcétera. La terminación fobia en griego es fobia y nos viene del griego phobos, que significa miedo o temor. Agorafobia, en griego agorafobia, está formada por las palabras agora y phobos. Agora, en griego moderno, actualmente, significa mercado. Un lugar en el que puedes comprar alimentos, en el que puedes comprar ropa. Un agora, hoy en día, es un mercado. Pero en la antigüedad, en la antigua Grecia, el agora era un espacio abierto o una plaza donde se reunían los ciudadanos. Y phobos hemos dicho que era miedo o temor, por lo que agorafobia literalmente significa miedo o temor al espacio abierto. Acrofobia en griego moderno es acrofobia y está formada por acros y phobos. Acros significa alto o elevado. De ahí nos viene también la palabra Acrópolis, que significa ciudad alta o ciudad en lo alto. Y phobos, miedo, temor. Acrofobia, literalmente lo traducimos como miedo a lo alto o miedo a las alturas. Aracnofobia. En griego, aracnofobia, formado por arachni, que significa araña, y phobos. Aracnofobia, no teníamos ninguna duda, significa miedo a las arañas. Fotofobia. Fotofobia en griego. Si os fijáis, estas palabras, al ser puramente griegas, la única diferencia que hay entre el español y el griego es el acento que se cambia de sitio. Fotofobia está compuesto por fos y phobos. Fos es la luz. Phobos es miedo-temor, por lo que fotofobia, literalmente el miedo o el temor a la luz. Y para terminar vamos a hablar de algo interesante. Xenofobia. En griego moderno, xenofobia. Se divide en xenos y phobos. Xenos en griego es extranjero o extraño. Y phobos significa miedo o temor. Por lo que, siguiendo el significado literal de la palabra, la xenofobia, el miedo o el temor al extranjero. Si nos fijamos en el significado literal de las palabras de xenos y phobos, vemos que la xenofobia no implica ningún odio ni ningún desagrado hacia extranjeros, sino miedo al extranjero. El término xenofobia implica una reacción defensiva, un miedo, y no una actitud agresiva de odio contra el extranjero. Para expresar ese odio hacia el extranjero tendríamos que crear una nueva palabra que podría ser, por ejemplo, misoxenia, compuesta por misos, que significa odio, y xenia, de xenos, extranjero. Pero, como hemos dicho, el término xenofobia significa miedo o temor al extranjero.